Pues órale, señor, ¿quién arranca? Los veo muy así, están en el estupor de la elección del 1 de junio. A ver, yo los oí muy inquietos hace 2 minutos, estaban muy inquietos, que no sé qué, que la corte, que... Y ahora, en el momento de la verdad, cuando hay que empezar, se ponen, enmudecen. Héctor Alejandro Quintanar, que empiece Héctor Alejandro Quintanar. Bueno, ¿Qué demonios? ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué nuevo tren atropelló otra vez a ciertas voces? Al coyote. Al coyote y a su égida. Bueno, hay algo que yo quiero traer a colación. Bueno, primero saludo a nuestra audiencia y a mis... Él sí es decente, no como Álvaro y Alejandro. A mis colegas. No, saludo a los colegas y a la audiencia. Y yo plantearía primero lo siguiente. Fue en el otoño de 2005 más o menos que se hizo un debate en la Cámara de Diputados y en estas comisiones interlegislativas donde había senadores y diputados. Y hay una entonces diputada que quizá recuerden que es Diana Bernal Ladrón de Guevara, que era en ese entonces diputada del PRD, y ella había sido jueza de distrito en Iztacalco o Iztapalapa, me parece. Entonces, ella estaba planteando ahí en ese debate sobre la justicia en México, el Poder Judicial en México. Ella planteó algo muy, muy interesante. Decía que si la aplicación del Estado de Derecho fuera una cuestión simplemente de leyes, una máquina perfectamente podría hacerte esa labor. Y entonces lo único que tendría uno que hacer es poner los casos en esta revisión automatizada y entonces ya solita la resolución iba a ser lo más justa, neutral, equilibrada posible. Y dice ella, eso no existe. Si las leyes fueran eso, si las leyes fueran solo este entramado jurídico nominal, no habría necesidad de jueces humanos. La única razón por la que hay jueces humanos es porque hay algo que es tan importante como las leyes, que es la revisión valorativa, humana de la situación. Esa parte que es tan importante como las leyes, es lo que ahora con esta reforma judicial va a estar legítimamente en disputa a partir de ahora. Porque la ley no es solamente esta nominación que nos mandata a hacer algo. Detrás de eso hay también valores, ideología, correlación de fuerzas, intereses, grupos de poder y de presión, y es muy legítimo que eso se ponga ahora en disputa, y que se ponga en disputa de manera transparente, y que eso quede ya también como parte de lo que los ciudadanos tenemos derecho a seleccionar para saber si queremos que los jueces sean personajes de estos que con todavía modismos decimonónicos nos dicen que van a hacer una aplicación de mano dura y restricta de derecho, o jueces con un discurso más progresista que diga vamos a ponderar todo como se debe para dar una interpretación más garantista del derecho. Eso es lo que está a partir de ahora en disputa. Y a mí me parece que eso es algo muy, muy importante. En México no tiene precedentes y sus consecuencias ya están a la vista. Tenemos una nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia, donde pues posiblemente un ministro de origen indígena llegue a presidirla. Eso me parece que simbólicamente es un sacudimiento total de lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. ¿Qué sigue? Que creo es la pregunta guía de esta mesa. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es que, como en todo proceso democrático, ahora el ojo público sea un factor más en esta correlación de fuerzas que siempre ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cualquier entramado del Poder Judicial en este país. Eso, insisto, no es una solución mágica ni nada, pero ya en sí mismo es muy valioso. Que el poder más endogámico, el poder más autocomplaciente, el más oscuro, el más opaco, tenga ahora este actor
con la posibilidad de escrutar lo que hace, ya es un avance, pero monumental. Va a acarrear otros problemas, problemas propios de la democracia, por ejemplo, porque yo no me canso, bueno, más bien me sorprende mucho escuchar cómo no se cansan ciertas voces de la oposición en decir cuáles son los problemas de la elección de jueces y ministros y magistrados, y sus argumentos son exactamente los mismos problemas que bien ocurren en cualquier elección para el Poder Legislativo y para el Ejecutivo. Que si hay intereses espurios en disputa, que si hay candidatos que puedan ser maniatados por el narco, que si hay partidismos, en fin, todo esto que ya existe como problema y como reto en las elecciones legislativas y ejecutivas, y que siempre ha existido también en el Poder Judicial. Bueno, pues ahora el nuevo actor que entra en el terreno es la vigilancia pública que todo ejercicio democrático conlleva. Entonces, yo creo que con eso debemos considerar esta elección como algo inédito, histórico, valioso en sí mismo, y ya después podemos analizar con más calma las contraluces del proceso. Efectivamente, ¿qué viene para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué viene para los nuevos juzgadores que fueron electos este 1 de junio? Y sobre todo, ¿qué viene para los mexicanos que han tomado la determinación de acudir a las urnas este 1 de junio a elegir? Y también, ¿qué viene para quienes no salieron a votar? Porque ahora los jueces, incluyendo ministros, magistrados, jueces de distrito, van a trabajar para todos los mexicanos. ¿Cuál es la responsabilidad suprema de los nuevos juzgadores? Impartir justicia de manera justa. Ese deber que tiene todo juzgador, ese deber que tiene todavía los que están en funciones y que van a ser sustituidos a partir del 1 de septiembre, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la misión que tiene, de manera particular, diría yo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, en 3 meses, cuando entren en funciones y cuando pasen a retiro las ministras y los ministros que decidieron personalmente no participar en esta elección, entre ellos Norma Piña, pues habrá una transición, un cambio de una Suprema Corte muy conservadora a una Suprema Corte claramente progresista. Y en ese sentido, claro que tiene que ver con lo que tú señalas, Héctor Alejandro, lo que decía la entonces diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, que después fue presidenta de la Conducef, creo, de una organización en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, no se trata de máquinas, se trata también de sensibilidades. Cuando pasamos de una corte profundamente conservadora, que es en realidad la corte de Ernesto Zedillo de hace exactamente 30 años, y diría yo, una corte que siempre ha sido conservadora desde que la presidió un ministro indígena, Benito Juárez, que ahora estamos ante la posibilidad de que la presida en este nueva etapa otro mexicano de origen indígena o de pueblos originarios. La misión para mí es que sea mejor de la Suprema Corte que se va, que sea mejor, que imparta justicia, que actúe con un espíritu de justicia. Porque no perdamos de vista una cosa, la Suprema Corte es
el máximo tribunal constitucional de México. Y evidentemente va a impartir justicia no a quienes votamos solamente para su integración, sino para todos los mexicanos. Y tiene el deber, la responsabilidad suprema de ser mucho mejor de lo que había. Ese es, para mí, el gran reto también. No se hizo esta reforma y no se fue a las urnas para que se acomoden a las circunstancias del poder hegemónico en turno. Los jueces nuevos que llegan a las instancias judiciales tienen que ser mucho mejores hasta en términos de preparación jurídica, para que realmente, no solamente con la sensibilidad, sino con base en la Constitución y en las leyes, realmente impartan justicia. Pues sí, yo creo que se le dio otro vuelco al interior, digamos, del proceso político del país, de la 4T. Lo decía Alejandro ayer en Los Periodistas, o antier, ya no sé, cuando se elige a una mujer como presidenta y ahora a alguien que viene de pueblos originarios, que no solamente es porque viene de los pueblos originarios, sino porque es un defensor de derechos humanos de las comunidades, hasta en Ginebra, y se le da un otro vuelco a esto. Este proceso político hay que entenderlo en la profundidad que tiene. Tiene una profundidad histórica, simbólica, que muchos no alcanzamos todavía a ver. Nosotros nos reunimos aquí cada semana y cada semana hay nuevas cosas que te prueban que, digamos, el río subterráneo que empuja este proceso es mucho más consciente, está mucho más politizado que lo que podemos ver los clasemedieros desde la Ciudad de México. Esta elección, y estaba yo revisando los datos que se dieron por sección, esta elección tiene un componente popular muy importante. Votaron en las zonas pobres por los ministros y magistrados y jueces. Dirá Luis Pasos que es porque les dieron un acordeón o no sé qué. O Crespo. O Crespo, Crespo, que es horrible. Que además Crespo, ¿quién sabe de qué siglo salió? Porque habla de raza, ¿no? En pleno siglo XXI. Es vergonzoso lo que hizo Crespo. También Cuadri, Y Cuadri. que es de raza indígena. No, es que... Es que imagínate, ya cómo discutes con ellos. O sea, es que de veras no hay manera. O sea, ni siquiera tienes los mismos parámetros, ¿no? Mira, pero bueno, nada más, termino rapidísimo. Esta corte va de un sesgo empresarial a un sesgo de derechos humanos. Y a mí me parece que tiene enfrente, digamos, tareas urgentes. Una es involucrarse en Ayotzinapa, en la investigación de Ayotzinapa, liberar a los del caso Wallace y cobrarle los impuestos a Salinas Pliego. Creo que esas tres cosas que se hagan de entrada, digamos, darán, además de lo que se puede hacer de que no se usen las togas o no se compren esas togas tan caras, se bajen los sueldos, como decíamos antes de entrar aquí al aire, que es una obligación constitucional. Sí, no es opción. No es una opción. Pero que esos tres asuntos que han sido tan públicos, que están tan juzgados ya por todo mundo, pudiera entrar la Corte a involucrarse en esos casos. Pero vuelvo y dejo de hablar a Alejandro, vuelvo al asunto de la base, digamos, de este río subterráneo que se expresa electoralmente en México y que tiene que ver con los pobres, que tiene que ver con esta inclusión que hubo, con esta, no es una inclusión, en realidad es traspasa, digamos, y utilizan el sistema electoral estos plebeyos
e imponen, digamos, un criterio que en este momento es que Hugo Aguilar Ortiz, un defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas, sea el nuevo presidente de la Suprema Corte. No quedaron por los que yo voté, no quedaron todos por los que yo voté. Yo sí voté por él, voté por Lenia, pero no quedaron los demás, y así es la democracia. Y no estoy diciendo que hubo fraude, que los acordeones, que no sé qué. No, así es la democracia. Igual se coló ahí una persona que puede ser agente de Salinas Pliego o de Gertz Manero. Hay todo tipo de... Hay de chile, de dulce y de manteja. Pero esta Suprema Corte es una representación de lo que es realmente ese río subterráneo de los plebeyos en México. Estaba revisándolo. No, quería nada más simplemente agregar lo de Crespo. Es un caso muy dramático, lo de Crespo, porque durante un largo periodo Crespo fue citable. Quiero recordarle a la gente que no lo conoce que muchos de nosotros lo entrevistamos en algún momento para temas muy puntuales, muy específicos, temas de seguridad, por ejemplo. Él tenía alguna visión. Cuando los datos de de 2006. Muy sólido. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento se convierte en este personaje? Yo creo que no se convierte, más bien él era eso. Él era eso y pues durante un largo periodo de su vida vivió mintiendo, ¿no? Porque eso se trae adentro, no hay otra manera. O sea, el tuit de él, este tuit, como muchos, decenas, quizás cientos de tweets que ha lanzado últimamente, pues son tweets que no te pueden salir más que de la víscera. Porque son muchas mentiras. Casi todos son mentirosos, no solamente clasistas y racistas como Alejandro. Sí, porque sí, hay mucha hipocresía. La hipocresía es bueno. Entonces, y el caso de Cuadri, mira, prefiero a Cuadri que a Crespo. La verdad. O sea, siempre ha sido el mismo mediocre de derechas, punto. O sea, Cuadri es la derecha, así, tal cual. Mediocre, mentirosa, embustera, clasista, racista, ofensiva y estúpida. Para terminar pronto, como diría Monsiváis, ¿no? Pero Crespo era otra cosa. Bueno, me regreso al tema, al tema de la Corte. También viene en el camino, o sea, uno de los grandes retos de la Corte que viene, va a ser sometida, no tengan ustedes duda, a las grandes presiones del dinero. O sea, lo va a presionar el dinero, los intereses y la presión va a ser tremenda, tremenda. El presidente López Obrador propone ¿a cuántos? A 5 ministros, ¿no? A 5. Digo, a 5. Alcántara Carrancá es de él. Claro, Margarita Ríos Farjat. Yasmín Esquivel. Lenia Batres. Está Loreta Ortiz. Creo que me está hasta faltando no, son una. 5. Margarita Ríos Farjat. Ya está. Ya 5. Estela, ¿no? Estela Ríos. Me está faltando... No. Nada más son 5. Ya. Me está faltando una. Propone a 5 mujeres o a 4. 4 mujeres. Bueno, 2 de sus propuestas vienen, a ver, ya me quedé con la duda. Al menos 2 de las que él propone, al menos 2, traigo por ahí atorado un nombre, pero brincan violentamente a la derecha. Violentamente a la derecha. O sea, Ríos Farjat y Alcántara Carrancay. Bueno. Y nada más son las otras 3 mujeres. Y las Yasmín otras 3. Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. ¿En qué momento deciden ellos cambiarse mudarse hacia la derecha? No, eran la derecha.
presidente no logra a lo mejor identificar. El caso de Alcántara, pues él había tenido una relación como jefe de gobierno con Alcántara, o sea... Que era presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tenía una relación con él, o sea, sentía que lo conocía, no lo conocía del todo. Y Margarita Ríos Farjat, híjole, o sea, pues también fue un mal cálculo, digamos. Pero en era, su momento. el origen era nítido. No, a partir claro, de que es lo que viene digo. del... No, pues, ¿quién la propone en realidad? La proponen los poderes medianamente aliados, económicos medianamente aliados a AMLO. Viene de los poderes regios. Entonces, como que les entrega esa concesión el presidente de buena voluntad. En los dos casos. A Romo. En los dos casos. Y la presión es pues suficiente, poquito, y vámonos, una vuelta completa de violenta hacia la derecha. Ese es un gran reto que esta corte esta corte no se salva. El dinero va a ser mucho, va a correr ríos y ríos. Yo digo que el PAN cometió un error estratégico, histórico, al no participar en la elección. Pero, otra vez, o sea, hay mucha estupidez perdónenme la palabra, pero la usó Monsiváis en su momento para definir la derecha y por eso la estoy usando ahorita. Y además esa declaración cuando dice tenemos la mejor derecha que es posible. Esa, que es maravillosa la frase. Tenemos a la mejor derecha posible. Sí, habla de la izquierda, que no es la mejor, y habla del centro, que es maravillosa la manera en que lo describen. El PAN comete un grave error al no participar. Hasta por un tema de agremiados. Los abogados panistas tienen un enorme peso en la vida cotidiana. Han estado siempre presentes los abogados panistas son, pues bueno, Diego Fernández de Ceballos, Lozano Gracia, todos esos bufetes. Es un partido de abogados y es una generación, esta en particular, de abogados, la anterior. No participa en la elección, entonces sale y ya no tiene nada de representación. Hoy la presidenta les dice claramente, o sea, ¿cómo se atreven a cuestionar la conformación de la Suprema Corte como quedó? ¿Cómo se atreven a cuestionarla, esa conformación, sin votar? O sea, si no votas, pues entonces ¿por qué te quejas? Quedó lo que sacaste las manos, pues bueno, ahí está. Vota, o sea, usa tu voto, participa, ¿no? Saca las manos. Es un error histórico, yo creo que del PAN. Y por último, en esta primera participación, en el caso del reto de los ministros, yo creo que diría que un reto fundamental de los nuevos ministras y ministros que conforman esta nueva corte va a ser la transparencia. Tienen que ser muy transparentes. Yo esperaría mínimo que inmediatamente después desde antes de asumir, transparentaran absolutamente todos sus bienes, absolutamente todo lo que tienen, no en un acto protocolario, sino en un acto que ponga énfasis en ese aspecto. Aquí están nuestros bienes y vamos a reportar cuando salgamos de qué se trató. Yo creo que eso es importantísimo de cara a lo que venga. El hecho de que el posible próximo presidente de la Corte sea un indígena no garantiza absolutamente nada. Qué bueno que sea indígena, tal. Lo que garantiza es su trayectoria y es un defensor de derechos humanos. Y yo creo que eso tienen que potenciarlo. Es una nueva Corte que piensa en derechos humanos, en derechos en general. Bien, yo creo que tomo desde aquí el hilo de la conversación y yo añadiría una cuestión, ¿no? Que es ¿quién se hace responsable de esta reforma y de sus efectos? Porque uno de los hechos que a mí me parecen más deplorables es que parte de la comentocracia y parte de los partidos que hoy son la oposición, alegan que Morena y la Cuarta Transformación son los grandes responsables del desastre que ellos prevén que va a significar esta reforma.
hay que poner dos planteamientos sobre la mesa. El primero de ellos es que este hecho de proponer reformar el Poder Judicial está dado desde 2005, cuando en el libro de Proyecto Alternativo de Nación, López Obrador ahí lo inició. Ya después se fue conformando la reforma como tal, ¿no? Y esto que deviene del llamado Plan C. Pero aquí hay que poner sobre la mesa otro hecho que es muy relevante. La raíz de todo esto es que después de 2018, bueno, más bien en 2018 de manera más profunda, pero desde mucho antes, estos intereses partidistas del PRIAN y de otros grupúsculos a ellos asociados, oficiales u oficiosos, habían hecho de este poder un refugio. Perdón, eso no es legítimo en democracia. Un poder como el judicial tendría que haber sido autónomo, y eso no significa que esté despolitizado. Yo quiero quitarle esta cuestión peyorativa a la palabra politización. Todo está politizado y está bien que así sea, porque eso significa estar vinculado a las cuestiones de la cosa pública, ¿no? Eso es la politización. Lo que no es legítimo es la partidización o la sectarización de este tipo de poderes. Que sí estaban. Y así estaban. Digo, así señor escondiendo el expediente de Salinas Pliego. Están, no estamos hablando en el pasado. Están todavía. Están, sí. Ha sido un poder que ilegítimamente, sobre todo a partir de 2018, se convirtió en este refugio de estos intereses ilegítimos que hacen estas prácticas que no son democráticas. Que uses la Corte para mantener un sueldo superior al de la Presidencia de la República, que uses la Corte para defender a un amponazo como Salinas Pliego, que uses la Corte también para defender y no solo a delincuentes del crimen organizado, también a delincuentes de otro tipo de crimen organizado, como la señora Wallace, cuyas víctimas tienen su caso ahí en la Suprema Corte y se ha pospuesto y pospuesto y pospuesto. Toda esa serie de intereses turbios que están ahí no porque sean cosas cuyo tránsito legal las llevó allá, sino que se han llegado ahí por connivencias ilegítimas, por influencias, por una cuestión donde no todos tienen acceso a eso. Pues es también parte del gran diagnóstico que derivó en esta reforma judicial. Y de eso se tienen que hacer responsables todos estos traficantes de influencias que han incidido en que así sea, y PRI y PAN que han sido solapadores de todo esto. La reforma, al final de cuentas, hace algo que es propio de cualquier democratización, y es que los procesos electorales hacen que la democracia pueda visibilizar sus propias miserias, porque eso es algo que no se ha entendido. Seguimos pensando que la democracia es este campo florido y maravilloso donde todos vamos tomados de la mano. No, también la democracia implica, hay cosas horrendas y hay que ponerles la lupa encima dentro de la propia democracia. Y no me refiero solo a ponerle la luz a todos estos problemas que ya mencioné, también se están revelando las miserias de muchos que se dicen defensores de la democracia. Decía el maestro Páez el caso de Crespo. Sí, yo también creo que es algo, vamos a suponer que es una cuestión de decadencia. Porque cuando hay decadencia se supone que en algún momento este tipo estaba en otro lugar, en otro nivel. Que sí fue en algún momento... Aquella decadencia tiene que haber auge. Exactamente. Hubo en algún momento cierto auge donde este señor era un académico más o menos serio, más o menos sólido, y que después cayó a esto y reveló su verdadera personalidad. Pero más bien yo creo que este proceso dejó desnudos a muchos que siempre han sido un verdadero fraude, que siempre han sido unos personajes no solo intelectualmente mediocres, sino elitistas y horribles. Bueno, no hace mucho esta señora Isabel Turrent sugería que el voto tendría que ser
algo así nada más como para personas racionales o algo así. O sea, estos señores que llevan equivocándose en absolutamente todo y espetando groserías a medio mundo y diciendo sandeces como los 30 millones de votantes de López se van a tener que hacer responsables también. Bueno, ¿qué sugiere ahí? ¿Que nos van a meter a la cárcel o algo así si llega otro poder en algún momento? Bueno... Bueno, y yo tendría mucho cuidado con hacer este tipo de cosas, como dice el dicho, ¿no? Que si no apedreas la casa de tu vecino si tu techo es de vidrio. Esta señora con un esposo que fue panfletista de García Luna, yo no andaría diciendo esas cosas de se van a tener que hacer responsables los votantes. ¿A quién te refieres? A Isabel Turrent. Y a Enrique Krause. Enrique Krause como panfletista de García Luna con su libelo ese de la guerra necesaria, ¿no? Que hoy ya sabemos que no era ninguna guerra necesaria, era era un narcotraficante dirigiendo la seguridad pública en el país. Y bueno, pienso también en personajes como Francisco Calderón, uno de los principales divulgadores o divulgares, no sé cómo se divulgar, uno de los este monigotero del Reforma, no es nueva su aversión a la democracia. Desde 2018, cuando la consulta al aeropuerto, por el aeropuerto de Texcoco, este señor salió a decir que solo voten los que tenemos pasaporte, como si a la gente que no tiene pasaporte y que vive en la zona no le afectara un aeropuerto. Dices, es bueno, cierto, yo no me acordaba de eso, sí es cierto. Esta gente, si por ellos fuera, regresaríamos al voto censatario donde solamente los propietarios y los que tengan 2 caballos pueden votar. Ese es el espíritu. Ya me chingué yo. Tienes uno, ¿no? Bueno, habremos quien tenemos mulas, ¿no? Y de 2 patas, ¿no? Como conocidos, pero bueno. Entonces, creo que la democracia y este tipo de procesos también ha servido para transparentar todas estas cuestiones horribles y dejar exhibidos a estos señores que bueno... se creen gladiadores y de la democracia o la epítome de la democracia liberal, y bueno, están ahora revelados en su medianía intelectual y en su enormidad como seres elitistas y perversos. ¿Qué tal Krause que hizo los mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿no? El Mesías tropical era él. Neoliberal. McCarthy tropical alguna vez era, bueno, ya quedó como Mesías él. Fíjate que sí, en realidad debo discrepar, pero no es nuevo este comportamiento. Sí, es Han sido muy... Es que es más obvio ahora por el Claro, contraste, ¿no? esto es más evidente porque han ido cada vez más perdiendo más, no solamente en términos electorales. La derecha en México, que es la misma derecha, es la misma extrema derecha que la derecha, es la misma nata, pero porque yo recuerdo perfectamente a Francisco Calderón en un libro que hizo con Luis Pasos en 1983. No es diferente a lo que dibuja ahora Calderón en Reforma, ni lo que opina Luis Pasos ahora como entonces. Es ese mismo comportamiento vil, salamero con los poderosos y vil con los de abajo. Sí, en realidad por eso les han pagado tanto tiempo. Por eso existe el periódico Reforma, para finalmente retratar ese México ideal para la derecha y aborrecible también para ellos. Están echando cada vez más espuma por la boca, la derecha. Están llegando a un nivel todavía mayor, eso sí, en eso sí hay una mayor degradación, porque hay una cada vez mayor vileza y una pública vileza. Y eso tiene sus ventajas, y los exhibe tal cual son. Y de ahí venimos, o de ahí viene
ese Poder Judicial y en particular esa Corte. ¿Cuál es entonces la misión histórica, la responsabilidad histórica de este nuevo Poder Judicial? Ser mejor, mucho mejor, no solamente la Corte, sino este nuevo organismo que me parece va a ocupar un papel fundamental también de vigilancia y de supervisión y de sanción a los juzgadores que no cumplan con esta responsabilidad histórica. El Tribunal de Disciplina Militar, cuya integración también creo que es muy, muy importante. El Tribunal de Disciplina Judicial. Sí, dije militar, ¿verdad? Militar, sí. Dije militar. No, abrimos los ojos así los dos. Sí, yo dije, los tres. Gutiérrez Priego. No, este Tribunal de Disciplina Judicial va a cumplir una responsabilidad como la que tenía el Consejo de la Judicatura. Nada más que ahora será, no, su presidente no será al mismo tiempo presidente de la Corte, y esto es muy importante. Y también quién va a llegar a presidir y a integrar este nuevo órgano. Por eso yo prefiero ver hacia adelante y decir la misión, la responsabilidad, el deber históricos del nuevo Poder Judicial de la Federación es inmenso. Y no solamente tiene que ver con la transparencia, porque aquí no es un asunto ya de voluntad y de buena fe, yo regreso mi pago, no. Aquí en la Constitución está establecido que nadie de los integrantes del Poder Judicial, como de ningún poder del Estado, puede ganar más que la Presidenta de México. La transparencia al máximo, máxima transparencia, no solamente en términos del dinero público, sino en resoluciones. Cuando ya han causado Estado, es decir, cuando ya se dictó la última palabra, cualquier persona puede tener acceso al expediente, parte del escrutinio y parte de la condición para que actúen de manera adecuada los juzgadores, que escuchen a las partes y que resuelvan. En efecto, hay cosas urgentes y son mensajes que tienen que ver sobre si la nueva Corte realmente va a actuar en función de la justicia o de los intereses. Tú los mencionaste, el tema de la deuda de Ricardo Salinas Pliego, que le haría bien a los ministros y a las ministras que ya se van, resolverlo antes. Antes, órale, que quede claro. Y el tema del caso Wallace, efectivamente y bueno, la señal del propio caso Ayotzinapa, que yo no tanto lo vería por el tema del Poder Judicial como de la actuación más contundente de la Fiscalía General de la República. Pero son finalmente señales, o serán señales, o serían señales que le permitan a la sociedad mexicana, la que votó y la que no votó, decir, ah, caray, qué bueno que tenemos un nuevo Poder Judicial que escucha a los ciudadanos, que escucha a las partes y que lo que importa ya no es el poder del dinero y de las relaciones y las influencias, sino de la razón y el derecho. Esa es, creo yo, la responsabilidad histórica que tiene el nuevo Poder Judicial de la Federación, que todavía dentro de 2 años, en 2027, va a vivir otra etapa y ojalá, ahora sí, la derecha salga a votar. Sí, fíjate que esto que decían ustedes de cómo la derecha pierde la oportunidad, el propio Andrés Reper, que es un especialista en estos temas electorales, que era candidato en Tamaulipas, no sé cómo le fue, decía, con los datos que tenemos en este momento, hubieran metido 2 o 3
ministros de ellos, digamos, gente como Marisela Morales, ¿no? Que a mí me sorprendió realmente cuando Lorenzo Córdoba salió a decir que no había que ir a votar, cuando él había apoyado a Marisela Morales en un primer momento. Y luego pues la descobijó y pues ya no llegó ninguno de ellos. Es decir, los que se pudieron haber colado se colaron por otras razones. Pero la derecha perdió su oportunidad de intervenir en una elección donde tenía posibilidades, dadas las características del método que se eligió. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es un método que a mí me parece que estuvo del lado del INE, estuvo mal. Que no se permitiera que el INE les prestara sus tiempos de radio y televisión a los candidatos, al menos 1 minuto a cada uno, que estuviera prohibido que se juntaran, que hubiera debates entre ellos o encuentros, conversaciones, ¿no? Que se pudieran haber televisado, en fin. Se prohibió hasta ¿cómo le llaman a eso? El perifoneo, lo de los colchones, pues, ¿no? Perifoneo. Se prohibió eso. En una idea muy poco, iba a decir actualizada, pero es decir, no entendiendo de qué era esta elección. Entonces el INE se protegió de un desastre de fiscalización, diciendo no va a haber dinero, no va a haber televisión ni radio, no va a haber encuentros, no va a haber nada, prohíbo todo, yo promuevo la elección. Eso lo hicieron en un primer momento, fue un desastre. Entonces ya luego dejaron que la presidenta y los gobernadores lo pudieran hacer, y los diputados, y de esa manera medio se enteró la gente, pero eso estuvo mal, porque era tratar de decir, hay que proteger a estos candidatos que son ciudadanos y no van a intervenir las fuerzas que existen en la sociedad, porque existen. Es decir, así como intervino la orientación de Morena, pues también la de Maru Campos. Y tú ves, cuando ves el mapa de la participación, ves como claramente Jalisco y Guanajuato no participaron, la gente no fue a votar. Sí. Coahuila el sí. estado que más participó. Fuerte, qué curioso. fuertemente, el y norte. Durango, claro, porque había elecciones, pero Coahuila, dices, caray. Pero fíjate el norte, Nuevo León también, que yo creo que ahí hubo también una operación del gobernador, pero otros lugares que también participaron, Tamaulipas, Sonora, el norte. Lo comentaba yo con Laura Sánchez Ley, que es orgullosamente de Tijuana, y me decía, tal cual, cuando llegaron las votaciones del norte, empezaron a variar muchísimo los datos. Por el volumen de voto. Por el volumen de voto. Y si tú ya revisas las secciones, que era lo que les decía hace rato, son zonas rurales, zonas pobres, zonas, incluso del DF. ¿Quién votó más en el DF? En la Ciudad de México. ¿Quién votó más en la Ciudad de México? La Gustavo Madero, ¿no? Está en los primeros lugares, Iztacalco, Iztapalapa, ¿no? No así Coyoacán, Tlalpan, un desastre. Benito Juárez. Y entonces, por eso yo decía esto. Y finalmente lo que se ve, digamos, se abre, digamos, una enorme posibilidad de la impartición de justicia, de una relación mucho más, digamos, directa con lo que decía el propio Hugo Aguilar Ortiz en su declaración esa que ponían ahí en los papeles del INE, que decía que la realidad jurídica tenga que ver con la realidad, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese es el claro. Camino. Y yo creo que esto puede abrir otros frentes que son necesarios de abrir para la cuarta transformación. Sin duda, la reforma electoral tiene que cambiar el poder legislativo. Sin duda hay que cambiar cosas en el poder legislativo. Se están quedando, digamos,
con respecto a el Ejecutivo y lo que puede ser el Judicial se están quedando atrás, sigue habiendo opacidad, sigue habiendo malas mañas, creo que necesitan una reforma. Sí, es una reforma urgentísima, como la fiscal, por ejemplo. Yo creo que esas dos son las grandes reformas que deberían venir. Ahora, en el caso de la nueva Corte, yo iría hasta incluso más lejos. El tema de las resoluciones es muy importante. Tendría que haber incluso un espacio en donde permanentemente estuviera actualizándose el perfil mismo de los ministros, de las ministras y ministros, para incluir ahí sus resoluciones, porque ¿qué habla por ti? Pues en realidad no habla mucho tu currículum cuando eres un ministro de la Corte. Hablan tus resoluciones. Eso es lo que realmente te define. No importa que ellos estudian el CIDE. No, eso vale. A un lado. A ver, estas son las que tienes en el cajón, guardadas. Hasta las guardadas importan. O sea, Prioridades, sí. y esas son, y en ese sentido fueron tus resoluciones, aquí y allá. Sí es cierto que hay digamos que la ley no puede agarrarse y meterse, pues, un caso, que ojalá y pudiera suceder así, que metieras un caso y que la computadora dijera, bueno, pues la resolución es esta. Ojalá y realmente pudiera aplicarse así la ley para que no hubiera un margen de error, ¿no? Y decir, órale, va. Bueno, pero sabes que se ha implementado eso en Estados Unidos. Y es un desastre. No lo digo, no. A todos los mexicanos. Yo digo, ojalá y pudieran, que no hubiera variables, pero en realidad son las variables, los matices, lo que convierten a la Corte en un órgano que sirve a la gente. De otra manera no sirve a la gente, porque la razón, ¿cuál es? Cuando hay un caso, por ejemplo, el de Ricardo Salinas Pliego podría argumentar y ganar frente a una computadora, digamos, decir, bueno, si yo pago los impuestos voy a tener que cerrar mis empresas. Y dejo sin trabajo, ¿no? Dejo sin empleo a tantos y tantos y tantos. O sea, Ricardo Salinas Pliego en los hechos está quebrado. No existe quien tenga el dinero que él que él debe a los mexicanos. No existe ningún empresario que tenga ese flujo. No hay. O sea, él va a tener que cerrar empresas o quebrarlas o venderlas, va a tener que ceder. Estamos hablando de un proceso que va a ser muy traumático para él, y para su familia y para sus empresas. O sea, lo que viene ahí es una decisión no solamente que tiene que considerar, pues, ¿qué sigue? Bueno, él tendría que declararse en quiebra y luego empezar un proceso de liquidación de las empresas. Eso es lo que sigue para Salinas Pliego, ni siquiera hay una... Entonces, todo eso se tiene que medir. Todo eso lo tienen que medir, no es lo mismo en muchas resoluciones. O sea, lo que quiero decir es que al final... yo creo que esta Corte tiene una enorme oportunidad de presumir, no solamente como una obligación, sino para presumir sus resoluciones. Las tres que ponías tú, los tres retos de esta Corte que ponías tú, que suenan fabulosos, para esta Corte incluso eran fabulosos. Haberlo resuelto les habría dado un poder tremendo, una legitimidad tremenda. Decidieron mejor no pelearse por ahí. Por los intereses. Los intereses, claro, por supuesto. Por lo que tú dijiste desde el principio. Sí. Y lo que van a enfrentar los nuevos ministros y las nuevas ministras. Presiones como jamás en su vida han enfrentado. La presión de verdad, Álvaro. Claro. Esa es la presión de verdad. O sea, presión, incluso te diría, van a ser presiones... ojalá y todas fueran amables. Sí, no. O sea, ojalá y todas las presiones fueran de lana. No, presiones criminales. O sea, yo no tengo duda de que un empresario que va a perder 62 mil millones de pesos. Que vaya exactamente, le ponga cola a los ministros y los empiece a presionar. Armado ahí en Televisión Azteca, ¿no? Formado por Cárdenas Palomino.
formado por Cárdenas Palomino, preso, fíjate, imagínate tú, o sea, y no solamente esos, o sea, desde empresarios que tengan hasta un individuo que se ve afectado. Ahora, las oportunidades que se abren, yo creo que, decía, yo en días pasados decía, hasta el hecho de que la gente hable por primera vez de un juez, de un magistrado, de un ministro, que entienda que esos nunca han sido juzgados, porque simplemente en términos institucionales, pues en lo que está ahí no permite pues que sean juzgados, que el tribunal depende de eso. El ciudadano de la calle no lo conoce, es un órgano opaco completamente. Entonces, todo lo que abonen a la transparencia, la nueva Corte va a ser muy, pero muy importante involucrar a la gente en su Corte, para que sienta la gente que es su Corte. Y luego retomo, y con eso cierro mi participación, el tema del legislativo. Yo lo había dicho hace unas semanas porque me llamó mucho la atención que Adán Augusto López Hernández acusara a Ricardo Monreal de corrupción, de haber de desvíos y demás. También hay que decirlo, Ricardo Monreal tiene un pendiente allí en el Senado. Nunca explicaron lo del tema de los libros que ellos imprimieron, de que él imprimió, y el dinero que devolvió. Otro que escondió ahí. El truco aquel que vimos todos en la entrevista. Eso te dice que de ese poder se puede sacar dinero. Es lo que te dice ese caso. La denuncia de Adán Augusto López Hernández y también lo que vimos aquí te dice que de ese poder también se puede sacar dinero. Entonces, creo que urge voltear a ver ahora al legislativo, adelgazarlo. No sé cuál es la propuesta, pero tendría que revisarse y también empujarlo hacia la transparencia. Por supuesto. Y también pensando en esto de qué vamos a hacer a futuro, una cuestión que creo sí va a tener que cambiar es la siguiente. Yo estaba observando ahí en qué estado se votó más por la reforma judicial, y hay yo creo que todos nosotros en algún momento pudimos tener nuestras hipótesis, ¿no? Que probablemente votaran más proporcionalmente en Ciudad de México, porque es la ciudad más efervescente en términos políticos, etcétera. Me tocó estar en este fin de semana en Puebla, que históricamente ha sido un estado muy, muy conservador. Me tocó presentar ahí un libro. Por cierto, le mando un saludo al maestro Marco Quintana, que me invitó ahí a presentar este libro. Y como que nuestro entorno era poco indicativo de cuánto se va a votar en este fin de semana. Y los números son interesantes. Donde se votó proporcionalmente más fue en Coahuila y Veracruz, que es entidades donde hubo de por sí elecciones a municipios. Bueno, Veracruz, en Coahuila. Perdón, en Coahuila, no, en Veracruz. Pero en Veracruz sí. Durango, perdón, se me Pero en Veracruz sí. Sí, en Veracruz sí. Dice algo eso. Sí, y la votación en Durango y en Veracruz de la cuestión judicial fue superior a la media nacional, fue del 19 y 17%. O sea, que te dice que si concurren las elecciones hay más mayor participación. Claro. Así es. Entonces, y Guanajuato fue el estado con menor participación para la reforma judicial. Entonces creo que sí tienen que modificarse muchas de estas, mucho del diseño de esta reforma para que se facilite. Y es cierto que hubo muchas cuestiones indeseables que tienen que corregirse. Pero eso no le daba ninguna justificación ni ningún argumento ni al PRIAN ni a sus voceros oficiales y oficiosos para decir que no había que salir a votar porque esto era una farsa para capturar al Poder Judicial. A mí me sorprende cómo esta entidad que podemos llamar la derecha tiene una absoluta incapacidad de aprender de sus propios tropiezos. Si se hubiera institucionalizado el plan A,
hoy habría una repartición en el Congreso que les hubiera favorecido. Sí, es cierto. Claro. Es cierto. Eso es algo innegable y es algo que deben tener en cuenta para destruir de una vez por todas esta ridícula tesis de que lo que ocurre es que Morena y Sheinbaum y López Obrador quieren capturar los poderes. Ya tienen capturados dos, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Qué bajeza es decir eso? Tanto el Legislativo como el Judicial lo tiene, Morena tiene el control ahí, porque así lo mandataron las urnas. Decir que eso es una captura es una atrocidad, es insultar a los votantes. Es insultar a los votantes. Es Igual que insultar a Anaya los votantes. insultó a los funcionarios de casilla, dijo Sí, que las iban a embarazar las urnas. Y no sé. Porque el León cree que todos son de su Exacto. conducción, ¿no? Pues eso es lo que hacía el PRI y eso es lo que hizo el PAN también. Entonces, por supuesto que tienen esas sospechas porque dicen, ¿qué tal que son como nosotros los que están ahí? Así que hay que desbaratar de una vez por todas esta tesis absurda que es la de capturar, porque perfectamente en esta elección tuvieron posibilidades reales de que abogados vinculados a ellos ganaran. Claro. Y por no salir, probablemente se perdieron de esta oportunidad. Entonces, insisto, de raíz es esta idea de que todo lo que gane Morena en automático es antidemocrático, aunque sea sin precedentes y aunque sea con los votos y en competencia electoral, tal y como lo mandata la democracia. Entonces, eso tiene que corregirse, pero ya, porque necesitamos desde hace 6 años una oposición, ya no digamos competitiva, decente, con un mínimo de decencia. Es previsible que en 2 años, en la elección del 2027, que va a ser inmensa porque en muchos estados habrá elecciones no solamente de diputados federales, sino de gobernador, de presidencias municipales, de diputados locales, pues habrá también elección de tribunales colegiados y de jueces de distrito, ya no de ministros ni de otras salas. Pero seguramente, y eso sería lo deseable, que la derecha ahora sí participe. Le haría bien a la propia derecha y le habría bien a la democracia que inclusive impulsen candidatos no de partidos, sino de perfiles que puedan hacer un papel como juzgadores, particularmente en los órganos colegiados, donde es importante que haya visiones jurídicas diferentes. Entonces, y por último diría yo también en este cierre de Radicales de hoy, que en efecto, así como era indispensable reformar el Poder Judicial de la Federación, es no solamente necesario, sino urgente reformar el legislativo, y hay una misma propuesta en el ámbito de la reforma político-electoral del expresidente López Obrador en ese mismo sentido. ¿Cómo integrar las cámaras del Congreso y con qué propósitos? Pero también no solamente es necesario, sino urgente, una reforma, un sacudimiento a las fiscalías. A la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, a las policías, tanto a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la República como a las policías de las fiscalías estatales, los ministerios públicos, que también parte del aprendizaje en el país es también diferenciar entre lo que debe hacer un ministerio público y un fiscal y lo que debe ser a un juez. La justicia se atora en los ministerios públicos, en las fiscalías. Y eso urge que se resuelva, y es parte del proceso de transformación de este país que tampoco debe detenerse después, sobre todo, del paso tan inmenso que acaba de darse con la elección judicial del domingo. Yo cerraría nada más con un dato que acabo de ver. Hugo Aguilar Ortiz tuvo la misma votación que el PRI en 2024. 5 millones. Él solito. Claro, 5 millones. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Es un gran dato. Sí. El nuevo presidente, el posible nuevo presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega con los mismos votos que tuvo todo el PRI. Todo el PRI. ¡Guau! Con una elección donde nada más había que cruzar un Guau. logo. Ya, ¿Qué? armarla. Ahí estamos. ¡Qué nota! Pues buenísima. sí, buenísima. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Buenos días.